María, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, antes que nada, gracias Noé, me encanta verte comprometida así con tu universidad de siempre, aún en este momento de tu merecidísimo crecimiento profesional, así que me encanta y me encanta seguramente que nada, que transmitas tu pasión, tu ética y tu integridad a las futuras generaciones en una universidad pública, me parece fantástico. Y la verdad es que Reinaldo sí, es como la pasión de Reinaldo por debatir sobre nuestra profesión es tan persistente a lo largo del tiempo que cuando Reinaldo te llama y te dice, ¿me escribís un artículo? Estaba tapada y dije, sí, tengo que hacer algo, tienes razón, ¿entendés? Esto es una obsesión de Reinaldo que está todo el tiempo pensando alrededor de cómo mejorar el oficio y cuando me llamó me dijo, no podemos quedarnos en la queja, ¿no? Y estuvo buenísimo realmente. Y además fue un gran editor. Me gustó muchísimo el vínculo con Reinaldo como editor del texto. Reinaldo escribe fantásticamente bien y cuando se encuentra con un editor lo agradece muchísimo. Así que fue una experiencia muy linda de sugerencias, ¿por qué no pensás el final de esta manera? O sea, y pensó mucho el libro, de qué texto darle a cada uno. Si tienen la oportunidad de ver el libro completo, van a ver que el libro tiene un sentido de que cada uno de los que escribimos vayamos cubriendo aspectos distintos de la problemática tan grande que es como la crisis del periodismo, ¿no? Tiene un texto fantástico acerca de la precariedad laboral, que también creo que por una cuestión generacional no entró en un momento de mayor precarización todavía a la que nos tocó de repente originalmente, allá largo, en una vida que ya no existe más, a Reinaldo y a mí. Y la verdad es que yo coincido con Reinaldo en que la calidad del debate público y no andar a los gritos, y no andar insultando, y no andar buscando hinchadas, sino tratando y satisfaciendo permanentemente los más bajos instintos de nuestras audiencias, hacen que se coopere, ¿no? Uno ve, yo a veces pienso mucho con la violencia, la irritabilidad de la gente, ahora no sé, pobre, los call centers de las aerolíneas que les gritan, los insultan, creo que gran parte de eso hay una responsabilidad de nosotros como periodistas en el clima, el tono que ponemos al debate público, y siento que eso es una responsabilidad muy grande, por un lado. Y por otra parte, para hacer nada, para escucharlos a ustedes y hacer solo una breve introducción, es por eso, una de las cosas que más me obsesionan en estos tiempos es evitar el efecto hinchada, ¿no? Evitar la idea de satisfacer aquello que nuestras audiencias quieren escuchar como modo de vínculo con esas hinchadas. Yo creo que la tentación de la demagogia es enorme, porque hoy las audiencias lo que más premian es eso. O sea, si uno ve lo más visto hoy en A24 es Viviana Canosa y Babi Echecopar. Lo más visto en La Nación Más son la tira de Leuco y Johnny Viale y Feynman. Lo más visto, o sea, si uno ve en cada uno de los canales va a ver que el mayor rating es con las apuestas más radicalizadas de cada uno de esos canales en función de sus respectivas audiencias. Digo, el Gato Silvestre en C5N, podría seguir con los ejemplos infinitamente, pero ahí hay un problema, creo, para nosotros en términos de cuáles son los incentivos, porque además, y esto toca un poco lo que Reinaldo me pidió en el texto, hay que convencer al dueño que lo que quiere es audiencia, eventualmente para vender más publicidad, que eso no es el periodismo que nosotros queremos hacer y que vamos a pagar un costo por tratar de invitar a veces oficialistas y a veces opositores y que eso va a significar que el rendimiento en rating no va a ser tan bueno. Entonces, y ahí empieza toda una dificultad muy grande estos tiempos también, que es un poco lo que yo cuento en el texto a pedido de Reinaldo, que era que terminó ese periodismo donde la frontera, había un muro entre la cuestión comercial y la cuestión periodística y ni se le ocurría a nadie, o por lo menos en la teoría romántica de cómo funcionaban las cosas, que alguien porque hubiese un avisador, o sea, puede ser una cadena de electrodomésticos o un gobierno X, eso condicionara de alguna manera el contenido de lo que el medio ese publicaba, con la complejidad adicional de los tiempos de redes sociales, en los cuales yo creo que el periodismo empieza a creer que puede hacer lo mismo que un influencer y mezclar los PNTs y los chivos sin ni siquiera explicitar aquello que es publicidad de lo que no es, y la credibilidad de la palabra. Entonces, si se supone que nosotros cuando opinamos lo hacemos con relación a lo que pudimos honestamente recabar o informarnos, y no en base a quién nos paga o nos deja de pagar. Entonces,
toda esa cosa donde las fronteras se empiezan a borrar cada vez más de lo que es publicidad y no lo es. Yo creo que es especialmente pernicioso para el periodismo y que a las presiones que siempre hubo, tanto del sector privado como del sector público, sobre los dueños de los medios para influir sobre contenidos, se suma también esta particular forma que hay ahora de hacer circular publicidad de manera escondida, ¿no? Dentro de los contenidos. Y creo que eso también es un desafío al que nosotros tendríamos que ponerles reglas, pautas, ¿no? Un hashtag PNT, empezar a tener algún tipo de acuerdo acerca de cómo manejar también esas nuevas modalidades, ¿no? Así que para arrancar, ¿no? Me parece que por ahí, hasta ahí estoy. Les hago una pregunta yo y después voy a empezar a transmitirles las preguntas del público que ya están llegando acá en el chat de Zoom, pero sé que también hay en el chat de YouTube, así que las vamos a ir combinando. Los que quieran las puedan ir dejando y yo después selecciono. Pero mi pregunta es, ustedes dos hacen tele. Esto que vemos, me parece a mí, no sé si coinciden, se da fuertemente en el periodismo televisivo. ¿Cómo hacer para evitar el periodismo de hinchadas, como lo definía recién María, y a la vez intentar de alguna manera ser masivos, porque tenemos ambición de masividad, porque queremos que nuestro mensaje llegue, porque queremos que nuestra forma de hacer periodismo llegue? ¿Cómo es posible combinar esas dos cosas? A ver, yo creo que el periodismo de calidad no está reñido con la masividad, ¿no? Yo sigo pensando que se puede hacer buen periodismo y hacer producto. A lo mejor que no van a medir como mide un talk show o no sé, o una novela exitosa, qué sé yo. Eso es difícil ya pensarlo, sobre todo en la televisión abierta, donde los públicos han cambiado mucho. Yo creo que uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es ese, ¿no? Cómo mutaron las audiencias. Hace poquito en una entrevista que le hizo la revista Crisis, que además es una de las revistas que sostiene además de la edición digital, la edición en papel, a Jorge Fontevecchia, él dijo algo que me pareció clave. Él decía, hace 30 años ningún medio se podía dar el lujo de segmentar sus mensajes, porque había 4 canales, había, no sé, 4 o 5 canales, 10 radios importantes, es decir, los medios eran pocos. Entonces, vos aspirabas a captar la mayor cantidad de audiencia posible. ¿Y cómo lo hacías? Apostando muy fuerte a la calidad de tus contenidos, a la credibilidad, a los buenos trabajos de investigación. Bueno, de hecho había programas de televisión que eran dedicados a la investigación periodística y les iba súper bien. Y eso cambió. Creo que también hay un cambio ahí que tiene que ver hasta con lo tecnológico y con lo comercial. Ahora tenés 300 medios, por decir, ¿no? Por decir un número. Sí. Entonces la aspiración no es a abrir, a ensanchar, a captar la mayor cantidad de audiencia, sino a segmentar y tratar de... Esto explica lo que decía María recién. Van sobre un universo muy pequeño del público. Entonces ahí no comprende por qué hay productos periodísticos, el último canal de noticias, porque es el último de la Nación, ya fue elaborado pensando en ese público al que yo llamo hinchada, ¿no? Ese público, esa audiencia que antes un trabajo que no estuviera chequeado o algo que un informe que no fuera riguroso lo hubiera condenado. Acá no importa, porque lo que busca ese segmento es confirmar lo que ya piensa, confirmar sus prejuicios. Eso es lo que cambió. Y la aspiración de ese medio es a ese 2, 3, 4 puntos de rating, no a 30. No busca el 30. Por eso cierra su mensaje. Es un cambio muy fuerte, porque por lo menos para nosotros que venimos de un periodismo donde eso casi era una locura. Vos tratabas de abrir tu mensaje, de sostenerlo, de solidificarlo con credibilidad. Yo creo que es un cambio muy fuerte. Creo que eso también te condiciona. Yo creo que ese segmento te da una audiencia, un rating, un apoyo incluso económico de los sectores afines a ese mensaje. Atención con ese dato, porque a lo mejor, no sé, 2 empresarios te arman un canal porque quieren apoyar a tal candidato o sostienen un programa. Lo que pasa es que eso después también condiciona los contenidos, porque ¿cómo te salís de eso? ¿Cómo te salís de ese esquema? ¿Cómo de pronto entrevistás a alguien que dice algo contrario a la línea que tiene en medio? Yo creo que es un fenómeno que está instalado, que tiene que ver con lo ideológico, con lo político, pero tiene mucho que ver también
y me lo reveló esa charla, esto que decía Fontevecchia, también con el fenómeno de atomización de medios, que en un punto es positivo, sin duda, y por el otro lado, esta cosa que ha pasado que tiene que ver con lo comercial de pronto, que para que tu mensaje funcione en ese segmento, lo tenés que parcializar lo más posible. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, para dar alguna respuesta, yo sigo pensando que se puede hacer otras cosas, que quizás no van a alcanzar la masividad que tenían hace un tiempo, pero bueno, ahora hay que sumar, es muy difícil calcular el tema de cuánta gente te ve. De hecho, hay productos muy exitosos en términos de la gente que lo ve y no están en la televisión, están en las redes sociales y se construyen de forma autogestiva. Creo que estamos en un momento de un tembladeral impresionante en cuanto a cambios no solo que tienen que ver con los que emitimos información y los medios, sino también con las reacciones que tienen las audiencias, ¿no? Que me parece que es algo que no solíamos mirar mucho nosotros y creo que hay que mirar. Absolutamente. ¿Mary? Sí, pensaba escuchándolo, coincido con muchas de las cosas que decía Reinaldo. Es cierto que esas expresiones que hoy más miden también tampoco dejan de ser de nicho, ¿no? Me pensaba si son hinchadas o barras bravas, ¿no? En algún punto ya en términos de la forma de comunicación. Y hay lugares, nosotros por ahí lo sabemos porque la FM es un lugar donde el promedio de edad es más bajo, entonces la FM desde Urbana o Radio con Voz te ofrece la posibilidad de que te vaya bien con, digamos, con posicionamientos periodísticos mucho más cómodos, a los que nosotros nos sentimos mucho más cómodos. Por ahí la AM es donde está mucho más polarizado, pasa lo mismo con los programas, ¿no? Con los canales exclusivamente de noticias, pero Reinaldo está en Telefe, que es súper popular, digamos, en un noticiero como el de Telefe, teniendo un espacio quizás más acotado, pero muy valioso en términos de la audiencia que eso da. Y también creo, porque me gusta por ahí el aspecto de las redes o de internet, tendemos a, no me gusta la idea de ver lo malo nada más, ¿no? Y creo que nos ha dado mucha independencia también a los periodistas. Tenemos la capacidad también de tener un vínculo más directo con nuestras audiencias, menos atravesado por la relación con los propietarios de esos medios en los cuales trabajamos. Yo creo que eso es un empoderamiento. Y pienso, y lo pongo como ejemplo porque es algo que he pensado este año con lo de Urbana Play, de repente nos fuimos 4 conductores de metro a otra radio y en 3 meses, o sea, quedó claro que gran parte del valor de la radio son los programas de esa radio y los conductores, y no el dial. Y eso es fantástico porque creo que nos permite poner en valor el trabajo que hacemos eventualmente. Entonces, creo que es un momento así que hay cosas que nos desafían, que nos complican el laburo, pero también creo que se abren como nuevas ventanas que nos pueden dar más libertad también de trabajo a la que teníamos por ahí antes, cuando no existían las redes, o no nos podíamos comunicar si te censuraban una nota, nosotros directamente con las audiencias, a contar qué era lo que había pasado, si tenías una salida traumática a un medio, y como dice Reinaldo también por ahí, un contenido viaja de maneras como mucho más impredecibles, y por ahí un buen contenido se origina en un lugar chiquito y después crece un montón. No sé, a mí me da ilusión también pensar que también es un escenario en el que tenemos un poco más de libertad, si la sabemos usar, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí hay que ver también cómo se da esa discusión. Hablando de libertad, mira, justo Gabriel hacía una pregunta. Gabriel Zorrilla dice, ¿estamos en una etapa en el periodismo en la que está más atravesado por la libertad de empresa que por la libertad de prensa? Sí, es una pregunta que se podría haber hecho hace 20 años, 30 o 40. En general siempre están como en disputa, ¿no? Son dos aspectos en disputa. Yo creo que lo que tiene esto de interesante, retomando lo que dice María en cuanto a que quizás también esto nos da algún margen mayor de libertad, es que realmente hay muchos medios, ¿no? Y que hay experiencias muy exitosas, autogestivas, hay radios que se emiten solamente por la web. No sé, acá 5 personas se van hoy entusiasmados con el periodismo y es muy probablemente que puedan armar un medio.
en una semana se ponen las pilas y de pronto, no sé, tienen un podcast o elaboran algo, no sé, empieza a darse ese fenómeno que para mí tiene una vitalidad, una potencia extraordinaria. Está claro que todavía sigue siendo muy difícil darle sustentabilidad económica a muchos de esos proyectos. Vos lo tocás en tu ensayo en el libro, ¿no? ¿Qué pasa con los gigantes de las comunicaciones que se están quedando con la parte del león, ¿no? En cuanto a publicidad. Hoy escuché, no sé si me acordé de vos porque no sé dónde escuché, que en España parece que Netflix va a ser obligado a sostener la televisión pública española. Empieza a haber un movimiento, vos lo contás ahí en tu texto, y bueno, quizás hay algún camino ahí para sostener proyectos autogestivos, para que los sindicatos también, porque somos laburantes a todo esto, no somos trabajadores, nunca, yo siempre lo digo, ¿no? Somos trabajadores de los medios de comunicación, pero somos trabajadores, entonces está bueno también qué rol pueden jugar los sectores sindicales a la hora de exigir determinadas cuestiones que tienen que ver con esa plata que se va, insisto, ¿no? A Google, a Facebook, a todas estas empresas que aprovechan nuestros contenidos. De hecho, que estamos generando en este momento, ponele, ¿no? Pero volviendo a eso, creo que hay, que siempre está en discusión el tema de la libertad de empresa y la libertad de prensa. Eso es como una cosa de que en chiquito, en grande, creo que es una batalla que todos tenemos que dar en determinados momentos, que a veces tiene más costos, menos costos, que depende de cada uno. Es como los niveles de independencia. La independencia que uno le puede pedir a un periodista es la independencia del poder político, esencialmente, la primera. Y después, después tiene que ver con un montón de grados de independencia, que es la de la empresa donde trabaja, de qué lugar tiene en el medio. No es lo mismo la independencia o la libertad que le podemos pedir que se tome María que la que se tome, no sé, el mobilero que trabaja para María. No sé, o en mi caso, me pongo yo el ejemplo, ¿no? No es lo mismo el colchón que tiene alguien que sabe que se puede ir de un lugar diciendo que no hace algo inaceptable, que el que tiene un periodista que sabe que no tiene otro laburo y si lo echan de ahí, su familia no come. Es decir, que es una discusión que a veces la acotamos demasiado, ¿no? La dejamos en el cliché y es mucho más compleja. Y para no dejarla en el cliché, y también para reconocer que es una tensión que cruza nuestra profesión y que siempre existió. ¿Recuerdan ustedes momentos en los que les pidieron cosas inaceptables y cómo transitaron esa tensión, ese estrés? A ver, una cosa, yo te voy a contestar específicamente, pero una cosa que quería agregar a lo que decía Reinaldo con el tema de las empresas. Pienso que uno de los desafíos más grandes también es que en el momento en que los medios, por este fenómeno que describís vos en tu artículo también, Noé, dejan de ser rentables porque los contenidos empiezan a circular gratuitamente por internet, entonces se complica la forma de monetizar por parte de los medios aquello que los medios financian, que es la generación de esos contenidos. Eso lo que hizo para mí, que sí es un rasgo nuevo de este tiempo, es que los medios, la mayoría de los propietarios de los medios sean empresarios que tienen intereses en otros sectores de la economía y que subsidiariamente tienen un medio, muchas veces por intereses subsidiarios, esa actividad principal que no es la actividad periodística. O sea, quedan pocos fontevecchias en el medio de gente que está específicamente, cuyo único interés económico es el resultado económico del medio que administra. Entonces, son empresarios que vienen del petróleo, son empresarios que tienen además actividades reguladas muchas veces por el Estado. O sea, en Estados Unidos pasó cuando Jeff Bezos saltó de Amazon y compró el Washington Post, o sea, es un proceso que no solamente pasa en la Argentina, pero que genera una enorme complejidad. O sea, el grupo Clarín, con el salto, digamos, también a telecomunicaciones, ya es un grupo primordialmente de telecomunicaciones y muy subsidiariamente es un grupo que tiene un diario y un canal, que al lado del otro negocio es un negocio muy menor. Entonces, ahora uno podría pensar que hubo grupos de medios que hicieron el camino inverso. A partir de lo que obtenían en los medios, lograron crecer a otras áreas. Pero en todo caso, lo que termina pasando fundamentalmente es que el negocio de los medios deja de ser primordialmente y per se el negocio. Entonces, eso genera una dificultad que para mí es más propia de este tiempo y que es más difícil.
y que nos obliga también, como dice Reinaldo, comparto que éticamente, aquellos que podemos elegir, yo siento una obligación ética más grande de elegir en aquellos lugares en los que siento que voy a tener más libertad. En general en radio es un lugar que yo quiero mucho porque es un lugar que tiene mucha libertad. Yo siempre les digo a mis compañeros, nunca se pregunta de antemano, ¿viste? O sea, por ahí escuchan un aviso de algo y dicen, pero mira que tengo esta noticia. No, digo, no se pregunta nada. O sea, primero se dice, después si vienen que vengan a decir, ¿en serio? No se podía, no sé. Entonces, sí, yo por lo general mi política hace tiempo ya que es primero digo, después si quieren preguntarme sobre el hecho consumado, ya está la cosa resuelta. Y sí, por supuesto me ha pasado de investigaciones que nada, cuando me fui de La Nación me llevé a TXT, investigaciones que no había podido publicar en La Nación, empresas que por ahí tenían un avisador muy particular, sobre el cual no querían tener problemas con ese avisador, o sea, siempre he buscado tener los márgenes, y sobre todo últimamente en radio es más fácil tener márgenes más amplios, pero también es con avisadores privados, o sea, por ahí hay grandes cadenas de electrodomésticos, hay 4 o 5 avisadores que también son muy poderosos, pero también creo que si uno, dentro de todo, digamos, te haces una trayectoria en base a que vos preguntás lo que tenés que preguntar con ecuanimidad, se hace todo más fácil, o sea, o porque también puede ser por el lado de quisiera que entrevistes a Mengano. Bueno, vos ponémelo al aire, yo le voy a preguntar todo lo que le tenga que preguntar. O sea, si vos querés que ese reportaje sea saber de antemano el resultado de ese reportaje, no me lo pongas al aire, porque yo no me hago responsable de lo que pasa una vez que esa persona está al aire. Hay mucho contenido eso que a mí me molesta bastante, la idea de hay pauta de tal, saquemos una nota. Digo, yo no hago publinotas, o sea, si tengo interés periodístico y además es un avisador, no tengo un inconveniente, pero digamos, me parece que la publinota también es un camino que a mí me pone muy en guardia, digamos, y que me parece que es bastante más usual y poco explicitado de lo que por ahí un oído no tan entrenado detecta. Claro, uno por ahí se imagina más la cuestión más explícita de tenés que hablar bien de tal por tal cosa y no es todo tan explícito siempre. No, porque además, digo, siempre hay que generar incomodidad para que esos planteos te lleguen. Entonces, cuanto más incomodidad sienten para hacerte el planteo, menos lo escuchás también. Pero es un camino que hay que construir, como dice Rey, ¿no? Sí, claro. Rey. Y después hay muchas formas, muchas variantes. Yo recuerdo, yo cuando trabajaba en Rosario, en el ET8 Rosario, que había anunciantes que te complicaban, porque encima la pauta en las provincias, acá quizás hay gente de ciudades más chicas, es más difícil en general, ¿no? La presión de la publicidad en Capital, yo cuando vine a Capital lo primero que noté es que, claro, la pauta oficial, por ejemplo, en los medios era, no sé, 10%, 5%, en el interior a veces es el 50%. Entonces es pelearse con el intendente o tener un problema y perder la pauta de la provincia era una catástrofe para un medio. Entonces eso genera un nivel de autocensura, de presión, lo mismo en las empresas grandes de las provincias. Pero siempre tenés alguna variante, ¿no? Nosotros nos pasábamos los temas, qué sé yo, si tenías un tema que afectaba en aquellos comienzos a alguna empresa de tu radio, se la pasabas a la otra radio. Y una vez que explotaba ya era difícil que no la dieran, pero te quedabas tranquilo. Decías, bueno, por lo menos la da al otro, o se la pasabas al diario. Es decir, hay muchas maneras de decir que no, suelo decir yo. Yo creo que ahí es una vara muy personal que uno tiene que tratar de ejercer, porque insisto, no tenemos un laburo como cualquier otro, y entonces tenemos cierta responsabilidad. Ahora, yo no estoy haciendo un llamado a que todos se inmolen en función de la defensa de la libertad de prensa y de pronto se queden sin trabajo. Ahora, el que puede hacerlo, que lo haga. A mí me hace ruido cuando los que pueden decir que no, dicen que sí. Ese es el problema central de esta cuestión, porque hay mucha gente que puede decir que no sin mayores costos. Y cuidado, no estoy hablando de grandes hechos heroicos. Yo suelo contarte que tenía una amiga que hacía para un diario de mi ciudad, hacía la crónica del consejo. Y claro, había un editor que le agregaba cosas de un concejal en la crónica. Y en un momento dijo, mirá, eso no pasó, yo no lo voy a poner, no firmo más. Y al final no firmó más. Y tenía miedo que le echaran. Y no le echaron, y no firmó un tiempo, y después volvió a firmar, pero ya nadie le pidió más nada. Y yo la usaba de ejemplo en aquel momento para decirle, mirá, claro, porque es más cómodo pedirle al que te dice que sí.
porque siempre hay alguien que dice que sí, lamentablemente. Y cuando vos decís que no, ya sos el tipo que dice que no. Yo suelo decirle a mis productoras desde hace años, que son las mismas de hace años, digan siempre que no a lo que le pide la radio, lo que le pide el gerente, digan que no. Pero si es algo razonable, también que no. Después decimos que sí en todo caso, pero el arranque es no, porque como siempre hay alguien que dice que sí, ya se empiezan a hinchar las pelotas, no le pida más nada a esto, si son siempre buscan. Y bueno, y a veces me funciona. Pero insisto, no son grandes actos heroicos, son nada, formas de cómo uno se va moviendo y bueno, y a veces sale bien, a veces sale mal. Yo tengo cantidad de experiencias en que me ha salido mal y a su vez me ha venido bien. Insisto, este episodio quizás el más conocido en América, a mí me vino bien, me terminó de formatear periodísticamente, me tuvo un par de años sin hacer, por suerte tenía trabajo en otro lado, que también eso nos ayudó a decir que no, porque insisto, una cosa es decir que no sabiendo que uno tiene un trabajo, tiene donde agarrarse, y otra cosa es decir que no cuando uno se queda sin nada. Es decir, por eso siempre soy muy cuidadoso cuando hago este planteo, ¿no? Estas cosas de propagar heroicidades que después tienen costos dramáticos en lo personal. Insisto, cerrando un poco esta idea, es una tensión permanente, yo no la dramatizaría, es una pelea que se tiene que dar, sé que a mucha gente le cuesta más, a otros le cuesta menos, yo creo que en determinados niveles, en los de edición, donde estamos nosotros, ahora es más fácil, ahora es más fácil. Yo creo que en el camino cuesta más, porque a veces te podés quedar sin un laburo o pueden pasar otras cosas, ¿no? Ahora también esto ha cambiado un poco por esto que estábamos contando antes, que los medios en general ahora toman, en general, tratan de tomar periodistas que no les hagan ruido, ¿no? En general con su línea. Antes era más interesante, era más divertida la situación. Yo recuerdo que nosotros decíamos cuando empezamos Día D que hacíamos periodismo incómodo, incómodo para el gobierno, incómodo para la oposición, incómodo para los anunciantes e incómodo para los dueños del medio que nos contrataba. Era muy atractivo como planteo, digo, si estamos fallando en incomodar a alguien, algo estamos haciendo mal. Después, bueno, en ese equipo cada uno fue por los caminos que cada uno sabe, pero de todas maneras es una manera de pensarlo. Y también tampoco la locura. Una cosa es cuando uno trabaja en un rol y en otro. O sea, son niveles distintos, ¿no? Es también un tema complejo y está bueno que lo podamos hablar también así, abiertamente. Pero volviendo a la pregunta original, siempre hay alguna tensión. Siempre hay algún tipo de tensión. Es muy raro que no exista, ¿no? Bueno, nos quedan 15 minutos nada más de charla. Como ustedes saben, muchas y muchos de quienes nos escuchan son alumnos y alumnas y tienen preguntas que tienen que ver con su futura profesión, así que voy a tomar algunas de esas también para responder a las ansiedades que siempre uno tiene durante la carrera universitaria. Pregunta Milagros Vega. ¿Qué es lo que identifica o qué es lo que ustedes piensan que hace que un periodista sea bueno en su trabajo? A mí me importa mucho la pasión. Una cosa que me importa muchísimo también es no ser cínico. Me parece que el cinismo mata nuestra profesión. Que la comodidad, es interesante lo que decía recién Reinaldo sobre la incomodidad, hay que estar incómodo uno también con sus propias ideas, con lo que está haciendo, preguntarse si estuviste bien. O sea, a mí me gusta ponerme en lugares que me incomoden a mí. O sea, ponerme en preguntas de cosas para las que no tengo claro qué pienso. Son los temas que más me gustan, digamos. Creo que hay que salir de la comodidad, tener mucha pasión, tener mucha curiosidad, que es esencial a nuestro trabajo. Y creo que la cuestión ética de la que habla Reinaldo tiene que ver también con el no cinismo. A mí el cinismo me parece que, así como creo que mata la política, yo, viste, los políticos por lo general de los que más no me importa de qué partido son, viste, a veces suelo pensarlos entre los que siento que son cínicos y los que no. Y por ahí el cínico ya no cree que va a cambiar nunca nada, ¿no? Y ni que nada va a mejorar, sino que simplemente va a sacar su mejor tajada, ¿no? Entonces,
Eso, y trato eso, de incomodarme yo también con lo que hago, con que preguntarme todo el tiempo si me estoy equivocando, si no, e ir a las preguntas que me resultan más incómodas responder, en general. ¿Rey? No mucho más para agregar, coincido en términos generales con lo que dice María. A mí me parece que la pasión es clave, que las ganas de seguir estudiando, investigando. A mí me parece que los colegas que yo más respeto son los que veo que están todo el tiempo mirando, leyendo, qué sé yo. A mí hay algunos periodistas amigos que me llaman a la tarde para discutir algo que escucharon en la mañana, o que me dicen, che, vos tocaste este tema, ¿por qué no leíste esto? Digo, mira este tipo, ¿no? No solo está preocupado por lo que está haciendo, sino también encima me sacude a mí porque le pareció que, bueno, eso me parece que es un dato interesante, seguir estando preparados, qué sé yo, no sé. Y bueno, creo que todo eso nace de la pasión, porque si no, no lo haces, ¿no? Hay gente que a lo mejor llega a un lugar y dice, no, ¿cómo ir a un barrio? No, yo lo hacía hace 20 años. O no, ¿cómo? No, yo no me reúno más con la fuente. Yo escucho cosas así, ¿eh? Eh, y la verdad que nada, que esta es una profesión fantástica, un laburo hermoso, muy difícil de ejercer, cada vez más difícil de ejercer. Vos escribiste un texto, ¿no? Ahí que me parece fundamental en el libro, que habla de la forma en que estamos trabajando, la precarización laboral tremenda que hay, la sobreexigencia, la explotación en la que se son sometidos los periodistas. Es muy difícil encontrar un periodista que no trabaje en varios lados. En el caso con María ya trabajamos amor en 2 lados porque, bueno, porque tenemos ganas, porque podemos, porque nos gusta hacer radio y también algo de tele, pero digo, la mayoría de los colegas tienen que trabajar en 2 o 3 lados porque no le alcanza la guita para cubrir la canasta básica. Entonces, es un momento también difícil, muy hostil el de esta actualidad, ¿no? Porque eso también afecta la calidad periodística, porque en general nosotros nos detenemos, che, ¿qué es lo que afecta a la calidad de los productos? Y sí, la participación de los medios en la pelea política, la concentración, la aparición, que bien lo punteaba María, de grandes empresas que compran medios, entonces de pronto tienen un medio como podrían tener un supermercado, o lo usan al medio para hacer negocios en comunicaciones, en energía, qué sé yo. Pero me parece que centralmente, por eso está bueno ubicarse desde dónde habla uno, desde dónde, desde el lugar desde donde somos, trabajadores de prensa. Y está bueno poder plantear las discusiones, todas las discusiones desde ahí, incluso esta, ¿por qué queremos ser periodistas? Bueno, y justamente queremos ser periodistas y muchos y muchas de las que nos escuchan se preguntan cómo empezar a ser periodistas profesionales, cómo encontrar un trabajo, que es la gran pregunta. Gabriel pregunta, en la actualidad, ¿cómo se puede ingresar al mercado laboral de los medios? ¿A ustedes les van a pedir trabajo en la radio, en la tele? ¿Les piden trabajo por las redes? Julieta también pregunta, ¿cómo se puede empezar a trabajar y ascender profesionalmente sin terminar en el periodismo político? La gatita de Rey. Se me metió el gato, perdón. Lo amo. Siempre le tiro corazones en Instagram. Todas tus historias con el gato, yo las corazoneo. Me parece que, bueno, me gustaría que cuenten cómo empezaron ustedes trabajando profesionalmente. A veces la anécdota personal también suma algo de información sobre qué caminos se pueden explorar. Y bueno, y después si tienen alguna idea de cómo, o consejos que puedan darles a los chicos y a las chicas que nos escuchan. Yo por mi parte, habiendo sido alumna de Lomas, lo que les digo es que mi primer trabajo profesional fue a través de la agencia de noticias de la facultad. Así que acérquense a la agencia de noticias de la facultad, a uno, que es una experiencia fantástica para aprender a escribir, y que también te conecta con el mundo profesional. Pero bueno, les pregunto a nuestros invitados. Bueno, la verdad es que es una pregunta súper difícil, ¿no? A mí me pasa de recibir muchos currículums, trato siempre de contestar que los recibí. Por lo general no estoy como en una búsqueda, pero bueno, me doy cuenta que hay mucha expectativa puesta también en alguien que por ahí te manda un currículum. Yo creo que ganar experiencia en práctica es fundamental. Esto es fundamentalmente un oficio. Nosotros podemos
hablar horas acerca de lo que creemos que es el periodismo, pero al final del día es como hacía en una época, ¿te acordás Lana Terrey en Página 12 cuando recién entramos? Sentate y escribime 4 párrafos, y yo creo que no siempre es fácil conseguir que esa primera etapa del oficio te sea rentada, ¿no? Quizás la dificultad es cómo hacer para que los primeros ejercicios del oficio, porque una cosa es decir hice tal cosa y otra cosa es mostrar un buen texto. O sea, yo creo que un buen texto o lo que fuere hoy es una forma mucho más fácil de llegar a un laburo que por ahí la tradicional forma del currículum. Creo yo, no tengo la menor idea. A mí lo que me pasó fue, bueno, tuve suerte en el sentido que mi viejo conocía a Tomás Eloy Martínez, pero cuento la anécdota a propósito. Tomás Eloy Martínez, en realidad yo quería ser periodista política y él estaba por hacer un suplemento cultural en Página 12. Y entonces me dijo, bueno, si querés puedes hacer la lista de los libros más vendidos. Entonces yo caminando, pues Página no tenía plata, recorría la avenida Santa Fe, las Corrientes, después hacía todo calle Florida y llegaba a avenida Belgrano donde estaba Página 12 la redacción. Entonces todas las semanas recorría 20 librerías, le ponía puntaje a los libros y armaba la lista de los libros más vendidos. Hasta que vino las vacaciones, Página 12 era un medio muy chiquito, no había nadie, y le dije, bueno, pásenme de pasante 2 meses a política y si no sirvo me devuelven a la lista de los más vendidos. Bueno, y ahí quedé en política de pasante, pero Tomás me hizo seguir haciendo la lista de los libros más vendidos, porque como tenía una asignación presupuestaria que si no tenía que pagar, seguía haciendo la lista de los libros más vendidos como 1 año y medio, mientras hacía mis primeros pasos en política, en la sección política. Es una linda anécdota. Es buenísima, buenísima. Nada, yo creo que es un momento difícil, pero también tiene alguna ventaja en el hecho de la facilidad con la que uno puede proponer un medio, o mostrarse, o ejercitarse. Creo que eso está bueno. Lo de la agencia es una gran posibilidad para escribir. A ver, yo tengo una anécdota larga, la voy a hacer muy sintética. Ya había hecho cosas en radio, algunas cositas en radio, pero mi primer laburo importante profesional fue en LT8 de Rosario. Yo estaba haciendo una beca de Clarín acá en Buenos Aires y me entero que había un lugar para ocupar el móvil, pero me avisan de un viernes para un lunes. Yo me tenía que presentar el lunes y tenía 2 inconvenientes. Primero, no tenía carné, y segundo, no tenía carné porque no sabía manejar. Y en ese momento el móvil, el periodista hacía todo, manejaba, hacía la cosa, hacía todo. Y yo dije que sí, igual, que me presentaba, que sí que lo podía hacer. Así que en una tarde de sábado aprendí a manejar. Tengo que confesar algo aquí públicamente, sé que están grabando. Le había hecho unos trabajos a un concejal, después lo echaron del consejo. Fue el primer concejal destituido por corrupción en Buenos Aires. Yo estaba en Buenos Aires. ¿Por tu Y carnet? se me ocurrió... ¿Por tu carnet? No, carnet una pavada. Carnet una pavada. Lo llamo y le digo, ¿no se podrá rendir rápido? Me dice, ¿por qué? Le cuento mi situación y me dice, no, ¿qué rendir? Ahora te mando el carnet. ¿Cómo no me manda el carnet? Ahora te lo mando. Me dice, ¿hay foto tuya acá? No, pero te la mando. Yo le mando. Bueno, la me hizo un carnet trucho, pero totalmente falso. Así que mi ingreso al periodismo, señoras, señores, es con un carnet falso, sin saber manejar. Aprendí a manejar con el móvil del LT8. Tuve suerte que esa semana, suerte para mí, mala suerte para el país, explotó la hiperinflación, los saqueos. Entonces nadie me controlaba, me daban la llave y yo estacionaba en los lugares donde había 20 metros de espacio. Y bueno, y me lucí porque fue casi todo móvil en ese momento. La radio, estaba la gente en la calle tomando supermercados y bueno, y gracias a eso aprendí a manejar con el móvil de la radio. Cuando se enteraron de todo esto, que se enteraron, a los 2 meses me querían echar. Por suerte no me echaron, me dejaron en producción, así que hice móvil, producción, pasé al piso rápidamente y bueno, nada. Pero ¿por qué lo cuento ahora? ¿Por qué cuento esto que más allá de la anécdota graciosa? Es que hay cosas, hay momentos en los que hay que lanzarse del paracaídas, ¿no? Y tomar riesgos. ¿Y por qué? Y porque yo necesitaba trabajar, primero porque no tenía trabajo, así que no solamente era trabajar en el periodismo, sino tener un trabajo. Y insisto, más allá de la anécdota, no lo hagan en su casa, pero sí me parece que hay que a veces lanzarse, porque no está fácil, no es fácil. No era fácil entonces, imagínense ahora, yo creo que incluso es más difícil ahora, mucho más difícil, porque sí hay mucha más posibilidad de experimentación, muchas más posibilidades para decir, bueno, laburo en un lado, escribo en un lado, pero menos posibilidades para conseguirlo, ¿no? Yo suelo
en mis proyectos periodísticos seguir un consejo que me dio Adolfo Castelo. Castelo me dijo una vez: cada vez que empezás un proyecto, trata de tomar a alguien nuevo, hacer el esfuerzo, porque es difícil entrar. Y siempre lo tengo presente. En general, cada vez que empiezo algo, tomo a una persona que no sea muy conocida o que recién esté empezando, trato de hacer eso. Pero claro, aunque lo hiciéramos todos los periodistas en actividad, no alcanza. Yo lo que sugiero es hacer de todo, no descartar la actividad en periodística, porque hay lugares donde ha crecido el periodismo, en las instituciones, en la política, en las empresas. No hay empresa grande que no tenga un departamento de comunicación. No hay entidad intermedia que no tenga departamento de comunicación. Yo durante mucho tiempo sobreviví porque hacía prensa para la Federación Industrial de Santa Fe. Y hacía gacetilla, armaba reuniones de prensa, qué sé yo, pero me dio de comer. Y es periodismo. Yo lo reivindico fuertemente, es periodismo. Después, cuando pude dedicarme más a lo que más me gustaba, lo hice, pero no descarten nada, porque todo eso suma, ayuda, da contactos. Hay gente que se dedica después a la comunicación, y son muy buenos periodistas. Hay muy buenos periodistas haciendo prensa de... Noé lo sabe. Hay malos y hay buenos haciendo prensa de políticos y en instituciones del Estado. Y bueno, y son laburos que tienen que ver con la comunicación. Si nosotros imaginamos que solo el horizonte es hacer un programa de tele en horario central, y bueno, está difícil. Yo creo que hay que entender que es una escalerita. Si ya decidimos que vamos a ser periodistas, bueno, hay que ver cómo paramos la olla haciendo lo que nos gusta. Y en todo caso haremos 6 horas de periodismo, siempre mejor. Yo que trabajé en un banco, en una metalúrgica, en una imprenta, antes de ser periodista, prefiero, cuando encontré a alguien que me pagaba por hacer periodismo, me parecía así mejor que todo lo demás. Pero no hay que descartar una cosa que es concreta, que tenemos que sobrevivir, que vivir, que somos trabajadores. Noé suele decir algo que para mí es valioso: la especialización también es muy buena. Cuando alguien es muy bueno en algo, lo mirás con atención. De pronto es bueno, no sé, comentando música o haciendo, o lo que hacía Noé, que tan estupendamente bien, las crónicas legislativas. Bueno, eso ayuda. Y sobre todo no desfallecer, seguir buscando. Si realmente quieren hacer esto, bueno, esto implica un gran esfuerzo. Estudien, mucha pila, lean, ejercítense, equivóquense, que así se aprende. También. Bueno, muchas gracias a los dos. Esto ha sido un honor enorme, estoy muy feliz, creo que hablo por todos. Le dejo los últimos segundos a Pablo para la despedida, pero gracias Mayri, gracias Rey. Gracias Noelia. Fantástico. Salud para IP Noticias. Un abrazo. Bueno, nada. Reinaldo. Gracias. Bueno, solamente agradecerles a los dos, a María, a Reinaldo, en nombre de la institución, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para nosotros realmente fue un gusto compartir este espacio, que nuestras y nuestros estudiantes puedan escuchar de primera mano estas experiencias que pudieron compartir con ellos, hacer preguntas. Y bueno, esperemos que se termine en algún momento esto de vernos a través de los cuadraditos, con esta pandemia que nos tiene alejados, y quizás podamos tener otra charla de este tipo en nuestra facultad, que nos gustaría que también en algún momento puedan venir, que está muy linda, tenemos un auditorio hermoso para compartir este tipo de eventos. Así que muchísimas gracias a ambos por participar, por estar y por el trabajo que realizan diariamente. Bueno, muchas gracias y me va a encantar ir a la universidad a conocerla cuando se pueda. Gracias María. Gracias Reinaldo. Y gracias Noelia. Gracias Noé, como siempre. Gracias, muchos cariños, y ya nos encontraremos allí en forma presencial cuando esta pesadilla termine. Abrazo grande, gracias Pablo, gracias Noé, María. Gracias. Chao a todos. Gracias. Saludos. Gracias, chao, adiós.